Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este su canal Luis Excelente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante al igual que los otros que he mencionado y es acerca del régimen simplificado de confianza. Como es de costumbre, vamos a trabajar sobre un papel de trabajo, valga la redundancia, y sobre el cual voy a ir explicando la determinación que se establece en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, puntualmente voy a explicar los pagos provisionales de ISR y posteriormente los pagos definitivos de IVA de este régimen reciclo y vamos a comenzar. Para esto me gustaría hacer un paréntesis para explicarles puntualmente la diferencia entre el régimen de actividad empresarial y el régimen simplificado de confianza. Primero vamos a partir de la mecánica del cálculo del impuesto. En el régimen de actividad empresarial se grava la utilidad y en reciclo se grava el ingreso. Esto quiere decir que en actividad empresarial vamos a seguir la mecánica de a los ingresos que recibí efectivamente cobrados. De igual forma le voy a restar las deducciones autorizadas. Eso me va a dar una utilidad. Sobre esa utilidad, si no hubiera conceptos a disminuir como fuese la PTU la PTU pagada y las pérdidas fiscales, según sea el caso, pasaría a ser en automático mi base gravable y sobre la cual le voy a aplicar una tarifa de acuerdo al mes que me corresponda. Y ahora pasamos a reciclo, que es el tema que vamos a explicar hoy. En reciclo se grava el ingreso directamente. Esto quiere decir que si mis ingresos fueron de 100,000 pesos, puntualmente sin considerar el impuesto al valor agregado y sin considerar deducciones autorizadas, a eso se le aplicaría la tasa que puede ir desde el 1% hasta el 2.5%. Esa es la gran diferencia abismal. Partiendo de eso, ahora sí comencemos. Vamos a observar lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, el artículo 113E es el fundamento legal de este régimen. Como pueden ver, es la sección cuarta y establece que es del régimen simplificado de confianza. En términos generales, voy a mostrarles dónde se establece cómo se realiza la mecánica. Se entiende que si están observando este video, probablemente ustedes ya sepan la parte teórica. Entonces, ahora vamos a la parte práctica, que es lo que nos interesa. En este caso, el quinto párrafo establece que los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo, como son actividades empresariales, por ejemplo, y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por internet, facturas, como coloquialmente lo conocemos, efectivamente cobrados sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar deducción alguna, considerando la siguiente tabla. En este caso vamos a observar que se remarca totalmente la parte de sin considerar el impuesto al valor agregado, que estén efectivamente cobrados los ingresos y posteriormente que no se va a aplicar deducción alguna. En el papel de trabajo, la primer parte que vamos a diseñar es la parte de los ingresos. No sin antes mencionarle que este video o esta explicación de papel de trabajo es de carácter explicativo más no limitativo. Entonces, la primera parte de los ingresos, aquí su servidor optó por poner las siguientes filas, como lo es ingresos efectivamente cobrados, los reales. Ahorita van a saber por qué le puse cobrados reales. Ingresos efectivamente cobrados son los que van a aparecer en el portal del SAT. Los descuentos, devoluciones o bonificaciones, esos conceptos se van a disminuir al ingreso directamente. Ingresos a disminuir, ahorita vamos a observar cuáles pueden ser los ingresos a disminuir. Y finalmente los ingresos adicionales que no vienen cargados o precargados en el portal del SAT, para que al final del día tengamos el total de los ingresos percibidos por la actividad y de carácter informativo tendríamos los ingresos de periodos anteriores únicamente para visualizar cuáles los ingresos que llevamos al corte, por ejemplo, de un determinado mes, como puede ser mayo, julio, agosto o septiembre. Entonces, los ingresos efectivamente cobrados reales van a venir a ser los que nosotros tenemos efectivamente reflejados en el estado de cuenta, los que se hayan cobrado con medios bancarios, y los ingresos efectivamente cobrados por tal del SAT son los que van a aparecer precargados en el portal. Aquí ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué esta separación? Precisamente para
llegar a la parte de ingresos a disminuir o ingresos adicionales, porque ahí vamos a aplicar una fórmula. Recordemos que lo que viene precargado es toda aquella facturación que se emitió con pago en una sola exhibición y con cualquier otra forma de pago que no sea por definir. Aquí la primera fórmula que se va a aplicar sería la siguiente, sería una fórmula condicional que vamos a aplicar en este caso. A ver, permítanme, en este caso. La fórmula condicional que aquí le pueden agregar a su papel de trabajo para que se vuelva automatizado es la siguiente, es la fórmula de sí. En este caso, como pueden observar, estamos partiendo de los ingresos cobrados reales y ordenamos a la fórmula que si los ingresos efectivamente cobrados reales son menores a los ingresos que aparecen en el portal del SAT, entonces, ingresos cobrados del portal del SAT menos los descuentos, devoluciones y bonificaciones, entonces que me realice la resta de a los ingresos que están cobrados en el portal, que es lo que tenemos en la celda C11, le disminuya lo que tenemos en la celda C12, como viene siendo los descuentos, devoluciones o bonificaciones, y le descuente los ingresos efectivamente cobrados reales. Esto me daría mis ingresos a disminuir. Pasamos a la siguiente, que sería lo contrario. Ordenamos a la fórmula condicional de sí que si los ingresos efectivamente cobrados reales son mayores a la suma de los ingresos que aparecen en el portal del SAT y los descuentos, devoluciones o bonificaciones, entonces que me realice la siguiente suma. Sumar a los ingresos efectivamente cobrados reales que tenemos en la celda C10 más los que tenemos en la celda C12, que vienen siendo los descuentos, devoluciones o bonificaciones, y que me reste en este caso los ingresos que aparecen en el portal. Y si no, la condicionante es que este campo me aparezca en cero. ¿Por qué lo estamos realizando de esta manera? Es muy sencillo. Porque, por ejemplo, como ustedes saben, lo que viene precargado sería estos dos campos, los ingresos efectivamente cobrados del portal del SAT y los descuentos, devoluciones o bonificaciones. Esos vendrían siendo nuestras facturas de tipo egreso o como son las notas de crédito. De tal manera que cuando nosotros aquí ordenemos lo siguiente, los ingresos que efectivamente cobré, los reales, son de 10,000 pesos. Ok. Los ingresos efectivamente cobrados que aparecen en el portal del SAT son, se me ocurre, 15,000 pesos. Aquí entonces, como pueden observar, la fórmula o el resultado es que son ingresos a disminuir. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo como efectivamente cobrado son 10 y no 15. ¿En qué supuestos se pueden dar eso? Por ejemplo, cuando tenemos facturación cancelada. La facturación cancelada, recordemos que hoy solicitamos la cancelación de un CFDI. Si el cliente en este caso no acepta la cancelación, en automático se cancela. En este caso vamos a pensar que ya estamos a 16 del mes, donde tenemos la obligación de presentar la declaración. Pasaría que si se realizó la cancelación hoy, el ingreso va a seguir apareciendo vigente porque aún no está efectivamente cancelado. Por lo tanto, vamos a disminuir ese concepto del portal para que en automático tengamos que los ingresos efectivamente percibidos por la actividad son de 10,000 pesos y no 15 como aparecen. Ahora pensemos lo contrario, que yo tengo ingresos de 20 y me aparecen 15 en el portal, entonces serían mis ingresos adicionales de 5,000 pesos. ¿Cuáles son los supuestos? Pues bueno, vamos a pensar que tenemos inversiones. Las inversiones como tal, cuando las recibimos, no tenemos un CFDI. Por lo tanto, lo que tengo en facturación son 15,000 pesos y los 5,000 pesos son ingresos derivados de algunas inversiones que tenemos. En automático serían mis ingresos adicionales y mi total de ingresos percibidos por la actividad serían de 20,000 pesos. Hasta aquí sería la parte de los ingresos. Vamos posteriormente a la parte de la determinación. Como pueden observar, en este caso, como no hay deducciones, directamente le vamos a aplicar la tasa. Y los conceptos que agregué en las filas son los siguientes, que sería mi base gravable, la tasa aplicable, el impuesto mensual, el ISR retenido por personas morales si es que hubiera, y en automático tendría mi impuesto a cargo.
Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a observar lo que establece nuevamente la ley del impuesto sobre la renta, y donde establecía que se va a considerar la siguiente tabla para los pagos mensuales, y que los ingresos, como ustedes pueden observar, se graban de la siguiente manera: hasta 25 el 1%, hasta 50 el 1.10%, hasta 83.333.33 el 1.50%, y llegamos hasta los 3.500.000, que es la tasa del 2.5%. Aquí, como pueden observar, lo que ustedes pueden hacer sería agregar una pestaña con la parte de las tablas, tablas sí, porque tengo aquí la mensual y la anual, y en este caso únicamente vamos a observar la anual, la mensual. La anual la vamos a dejar para después, esta la vamos a ocultar, y como pueden observar, aquí vamos a ocultar todo. Vamos a ocultar hasta aquí todo completo, y como pueden observar, lo que hice fue lo siguiente. Se entiende que desde el momento en que yo tengo 0.01 centavo hasta 25.000 pesos me aplica la tasa del 1%. Se establece que a partir de 25.000 pesos con un centavo ya tengo la obligación de la tasa del 1.10%. De 50.000 con un centavo, aquí como pueden observar únicamente le fue agregando un centavo al importe inicial, hasta 83.333.33, la tasa del 1.5%, y posteriormente cuando llegamos a los 3.500.000 que me aplicaría la tasa del 2.5%. Por lo tanto, aquí tenemos la base. La base, pues en automático les comentaba que pasa mi total de ingresos percibidos por la actividad, pasa a ser la base gravable, y sobre ese le aplicaríamos la tasa. Aquí nuevamente vamos a trabajar con la fórmula de buscar V, y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a aplicar la fórmula de buscar V, y entonces mi valor buscado sería la base gravable. Esto lo vamos a fijar. ¿Cuál sería mi matriz o tabla? Sería la siguiente, donde tenemos únicamente los importes. También lo vamos a fijar. ¿Cuál sería mi indicador de columna? Sería la tercera columna, y nos va a traer una coincidencia aproximada. Y vamos a cerrar. Como pueden observar, mi base gravable son de 20.000 pesos. En la fórmula me indica que la tasa aplicable sería del 1%. Únicamente lo voy a verificar. Y sí, en efecto, como está dentro del rango de 0.01 centavo hasta 25.000 pesos y la base fue de 20.000, entonces la tasa aplicable es del 1%. La función o la fórmula funciona correctamente. El impuesto mensual pasa en automático a ser de 200 pesos en el mes de enero. El ISR retenido, en este caso no tenemos de momento, pero si tuviéramos, vamos a pensar que el ISR retenido fue de 100 pesos. Recordemos que es un ISR que se acredita, y en automático me daría únicamente un impuesto a cargo de 100 pesos. Ahora pasamos a la parte del pago. ¿Qué tenemos en el pago? En el pago tendríamos la parte actualizada, tendríamos los recargos, y en este caso sería una primera suma, que sería el total de contribuciones. La parte actualizada de los recargos son los accesorios, cuando las declaraciones se presentan de forma extemporánea. Y en este caso, aquí sí lo estamos agregando manualmente. Cuando presentamos la declaración, ahí viene la parte de los recargos y las actualizaciones. Y algunos otros conceptos que podemos disminuir, como pueden ser el subsidio para el empleo, que probablemente a partir de mayo ya nadie va a aplicar subsidio porque ya no se le entrega al trabajador, y por ende no se puede disminuir. Alguna compensación, como puede ser algún saldo a favor, algún pago de lo indebido. Y esta sería mi segunda suma, mi total de aplicaciones, únicamente sumando subsidio y compensaciones. Y finalmente, ya hasta llegando para obtener el resultado final, sería mi cantidad a pagar, donde indicamos la siguiente operación: únicamente al total de contribuciones restarle el total de aplicaciones. Y en este caso, como no hubo aplicaciones, pasa a ser mis 200 pesos que yo voy a tener reflejados en la declaración cuando la presente. Ahora bien,
Vamos con febrero. ¿Cómo se observaría la mecánica de este impuesto ya con este papel de trabajo? Vamos a pensar que para el mes de febrero mis ingresos fueron de 52,000 pesos y es lo mismo que me aparece en el portal, los 52,000 pesos. Por lo tanto, no tengo ingresos a disminuir y tampoco ingresos adicionales. Como pueden observar, serían mis ingresos percibidos por la actividad y mis ingresos de periodos anteriores son los 20,000 pesos. ¿Por qué había mencionado que son de carácter informativo? Porque únicamente es para observar cuántos los ingresos que traigo de meses anteriores. Pero si se observan ustedes, el impuesto o la tasa aplicable es únicamente sobre el ingreso del mes, que en este caso sería febrero. Y se establece que la tasa aplicable sería la del 1.5% y el impuesto mensual serían de 780. Aquí es importante mencionar que no vamos a ir disminuyendo los pagos previsionales porque tampoco vamos acumulando los ingresos. Si se acumularan los ingresos, se disminuyen los pagos provisionales, tal es el caso del régimen de actividad empresarial. Y en automático no tengo accesorios, no tengo aplicaciones y tengo mis 780 pesos a pagar. Como pueden observar, es un régimen sencillo siempre y cuando se tenga la noción o ya tengamos experiencia trabajando con el cálculo de impuesto. Para alguna persona que no se dedica propiamente a esta actividad, probablemente le resulte un poco complicado porque no está familiarizado con estos conceptos. Eso es el papel de trabajo. De momento, después de explicar el impuesto al valor agregado, vamos a pasar ya con el llenado del portal y ustedes van a determinar si efectivamente es sencillo o complejo, y si no, como ustedes saben, estoy a sus órdenes para cualquier asesoría que ustedes requieran. Ahora vamos a pasar al impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado vamos a determinar entonces el impuesto que se pagaría. Como pueden observar, aquí tenemos los ingresos grabados a la tasa 16, a la tasa del 0% y mis actividades exentas, así como no objeto del impuesto. Mis actividades, en este caso, grabadas a la tasa 16, vamos a señalar que son estas para enero y vamos a arrastrar esta fórmula para los meses subsecuentes hasta diciembre. Aquí la fórmula sencilla es únicamente multiplicar el ingreso. Recordemos que no tiene el impuesto al valor agregado por la tasa del 16% y en automático tendría el IVA a cargo a la tasa del 16%. Perdón, aquí miren, sí, estaba considerando otros meses, aquí vamos a darle perfecto. Entonces, como pueden observar, tenemos 2.400 para el mes de enero y 8.320 para el mes de febrero. ¿Cuál es mi IVA acreditable? Aquí sí vamos a recurrir a la parte de los gastos, aquí no le vamos a llamar deducciones autorizadas, y vamos a observar entonces que el IVA acreditable, vamos a pensar que en el mes de enero únicamente fueron 1.500 y para el mes de febrero fueron, vamos a pensar que fueron mayores, fueron 9,000 pesos. En el mes de enero me iba a cargo a la tasa del 16, son 2.400 pesos. No tuve retenciones de IVA en el mes de enero. IVA acreditable son 1.500 y en automático yo tendría un impuesto a cargo de 900 pesos. Que si no tengo algún acreditamiento adicional o alguna compensación, pasaría a ser mi IVA a pagar. ¿A qué me refiero con acreditamiento? Algún saldo a favor de algún mes anterior. Entonces, si no tenemos algún acreditamiento, alguna compensación y o estímulo, pasaría a ser mi impuesto a pagar. Ahora vamos con febrero. Entonces vamos a pensar que en el mes de febrero sí hubo retenciones y las hubo por un importe de 1,000 pesos. Entonces, como pueden observar, mi IVA a cargo es de 8.320. Tengo IVA retenido por 1,000 pesos y tengo IVA acreditado por 9,000. Básicamente tendría 10,000 pesos contra un IVA que cobré de 8.320 y pasaría a ser mi impuesto a favor de 1.680. Este impuesto a favor lo puedo ir aplicando para los meses siguientes, marzo, abril, mayo y junio, etc. Es un impuesto que puedo ir aplicando. Entonces, esta información es la que vamos a vaciar en este caso en el portal del SAT y vamos a observar cómo se realiza el acreditamiento del IVA. En este caso,
voy a borrar los importes porque voy a trabajar con el mes de junio. Entonces aquí borramos estos importes y aquí vamos a agregarle esta fórmula para que no aparezca este error, que sería si punto error, y únicamente indicando que si no encuentra nada lo pongo en 0. Ok, ahora vamos al portal del SAT, lo vamos a abrir y vamos a observar la presentación de la declaración. En este caso nos vamos aquí en personas, declaraciones, régimen simplificado de confianza y señalamos la opción de presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos, el reciclo. Ahora bien, seleccionamos el botón de iniciar y nos va a pedir acceder con contraseña o con la firma electrónica. En este caso sería la siguiente y tenemos que agregar el captcha. Perdón, aquí hubo un error. Ok, entonces aquí estamos ya en el portal y nos vamos a la parte de presentar declaración. Y vamos a seleccionar el mes, la periodicidad, que sería mensual, el mes sería junio y sería una declaración normal. Recordemos que en esta parte ya nos aparecen habilitadas las obligaciones que nosotros tenemos asentadas en nuestra constancia de situación fiscal. Por ejemplo, esta persona tiene la obligación de presentar pagos provisionales de ISR, pagos definitivos de IVA y tiene trabajadores, por lo tanto tiene la obligación de las retenciones de ISR por salarios. Si hay alguna obligación que ustedes tienen que presentar pero no viene marcada o señalada, la pueden señalar, pero les va a aparecer el siguiente mensaje, que es el que no tienes la obligación en tu RFC. Aquí únicamente nos quedamos con estas tres obligaciones y procedemos al llenado. El llenado va a ser similar a lo que tenemos en el papel de trabajo, por eso el diseño fue similar a lo que está en el portal, pero no descartando que sea totalmente explicativo tanto para mí y para un tercero. Entonces ya únicamente vamos a esperar a que cargue el portal y vamos a hacer el llenado. Aquí nos aparece la información de que el prellenado de la declaración tiene el siguiente corte: pagos provisionales hasta el 5 de julio, facturas de nómina, no existe información, y las facturas emitidas de tipo ingreso y pago con fecha de corte 2 de julio del 2024. Entonces aquí vamos a ingresar al ISR simplificado de confianza y ya tenemos la siguiente información. Aquí la primera pregunta es si los ingresos fueron obtenidos a través de copropiedad. Aquí sería no. Y tenemos el total de ingresos cobrados de 230.570. En este caso sería junio. Y son 230.570. Ya se verificó y es el mismo importe que tenemos como ingresos cobrados reales. Por lo tanto, aquí no tendríamos ingresos a disminuir y tampoco ingresos adicionales. Ahora, vamos al portal. Como podemos observar, aquí el pago que nos aparecería si es que no hubiese retenciones serían 5.764. Ahora vamos a lo siguiente, vamos a nuestro portal y vamos a observar que descuentos, devoluciones y bonificaciones, si bien es cierto que no se tiene, únicamente es cuestión de agregarle un 0. Aquí en ingresos a disminuir, si no se tienen, se selecciona la opción de sin ingresos a disminuir, aquí representado por un 0, y se le da guardar. Y lo mismo se hace para ingresos adicionales. Aquí simplemente es agregar esta información, le damos guardar y posteriormente cerrar. Total de ingresos percibidos por la actividad. Aquí se debe señalar una actividad a la cual dio origen a este ingreso. En este caso fue actividad empresarial y fueron igual los 230.570. Le damos guardar y posteriormente cerrar. Con ingresos, como pueden observar, mi total de ingresos percibidos por la actividad son 230.570, que es lo mismo que tengo aquí. Ok, vamos bien.
Ahora vamos a la parte de la determinación. En la determinación pueden observar que en automático me aparece el total de ingresos, lo mismo. Mi base gravable, que es lo que le comentaba, pasa a ser la misma. Y la tasa aplicable es del 2.5%, ya únicamente verificamos que sea la misma, es correcto. Y vamos a la parte de IS retenido por personas morales. Aquí tenemos IS retenido, como pueden observar. Tenemos el IS retenido de facturas emitidas de tipo ingreso y son estas las de tipo pago. Aquí, como pueden observar, es un IS retenido adicional. Si fuera diferente o si fuera menor, únicamente se cambia. Aquí sería 0, dependiendo si vamos a acreditarlo o no. Si la facturación es correcta o no, ahí vamos a determinar ese importe. Ahora pasamos a que, bueno, como pueden observar, el impuesto mensual son 5.764, que es lo mismo que tenemos aquí, el impuesto mensual, pero en este caso se tiene IS retenido, que son 1.120, que es lo mismo que se va a agregar en el papel de trabajo. El impuesto a cargo son de 4.644 y es lo mismo que tenemos aquí. Pasamos a la parte del pago. Como estamos dentro de la fecha en que se paga este impuesto del mes de junio, no tenemos accesorios, tampoco tenemos compensaciones y mi cantidad a pagar en automático pasa a 4.644, que es lo mismo que tenemos en nuestro papel de trabajo. Esa es la información adicional que, como saben, los papeles de trabajo que su servidor diseña se le agrega. Entonces, en el tipo de pago sería normal. Aquí le podemos seleccionar. La fecha de presentación es hoy, 7 de julio. Le vamos a cambiar aquí. Y en el estatus, en automático pasa o aparece el mensaje de compago. Entonces, con el ISR sería todo. Le damos guardar y vamos a la parte de el menú principal y le damos administración de la declaración. Pasamos entonces al IVA y en el IVA podemos observar la información que viene precargada. Aquí, por ejemplo, el ingreso que aparece son 230.640. Me parece que es diferente a lo que tenemos aquí. Es un poquito más. Vamos a borrar esta información. Únicamente fue de ejemplo. Y aquí, como pueden observar, el ingreso es diferente. En este caso, si la información ya se verificó y lo que ustedes tienen en ISR es aplicable lo mismo para ello, entonces lo cambian. Si no, tienen que observar cuál o en dónde se origina la diferencia. Aquí en ver detalle únicamente les va a decir que son la facturación que está cancelada, la facturación de la base y el impuesto. Aquí en este caso probablemente sea por las facturas de tipo pago, no lo sé, alguna factura cancelada. En este caso vamos a pensar que el ingreso correcto son los 230.570. Obviamente yo estoy tomando esta decisión porque sé que la información que tenemos para ISR es la misma para IVA. En automático cambia 230.570 y mi IVA a cargo de la tasa 16 sería del 16%. Es lo mismo que tenemos aquí. Ahora bien, no tenemos IVA retenido, aparecería en automático y si nos agrega, y únicamente vamos a detallar el IVA acreditable o el IVA pagado. En este caso lo vamos a dejar en IVA acreditable por actividades grabadas a tasa 16 u 8 y tasa 0, y en la siguiente únicamente agregamos un 0, que sería lo mismo que nosotros vamos a agregar en IVA acreditable, aquí nuestros 26.040 pesos, y este IVA por devolución, los descuentos y bonificaciones en gastos sería lo que viene manifestado en notas de crédito o facturas de tipo egreso. Como esto también es correcto, lo vamos a agregar aquí. 769, perdón, esto va acá. Y en automático tengo un impuesto a cargo de 11.620, como es esto que viene aquí. Aquí podemos agregar el acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores. Aquí vamos a agregar 5.000 pesos que se tienen de periodos anteriores
y sería lo mismo que nosotros vamos a agregar en esta parte, 5,000 pesos. 6,620 es correcto y pasamos al pago. En este caso, como lo mismo que les comentaba, estamos presentando la declaración dentro de los días o dentro del plazo, entonces no hay accesorios, ya no tenemos alguna compensación o algún otro estímulo y mi cantidad a pagar serían los 6,620. Como pueden observar, ya en términos generales y en resumen, los papeles de trabajo tanto para pago definitivo de IVA y para el impuesto sobre la renta funcionan correctamente. Ahora bien, la información que yo aquí estoy plasmando tanto para ISR y para IVA únicamente es de carácter explicativo. Como les mencionaba, vienen importes diferentes a lo que se viene manejando en el papel de trabajo. ¿Cómo se procede en ese caso? Primero, verificar la facturación, en este caso la cobrada. Si ustedes tienen la certeza que el importe para ISR es lo mismo para el IVA, entonces si aparece un importe diferente en la parte del IVA, entonces tendrían que modificar. Ojo, cuando se modifica aquí, como es información que viene precargada en automático, a veces lo que hace Hacienda es mandar las famosas cartas de invitación donde detecta que se declaró menos IVA en este caso de lo que viene precargado. Aquí nuevamente yo los invito a que ustedes revisen una y otra vez que la información que están declarando sea la correcta. A lo mejor puede que para ISR ya no se está considerando un CFDI cancelado y en IVA sí se está considerando, puede ser un supuesto o puede haber otros más. Únicamente la invitación es que revisen que la información que ustedes están declarando sea la correcta y si cuadra con lo que está en el portal, entonces hay que presentar la declaración. Si no, hay que revisar a ver qué está pasando para presentar la declaración de pagos provisionales de ISR y pagos definitivos de IVA. Si está todo correcto, si ya revisaron la información, en este caso le voy aquí a llenar la información. Recordemos que aparecía que no había datos para esta declaración de ISR, pero únicamente lo que quiero mostrarles es que cuando una vez que ustedes ya llenaron la información para ISR y para IVA, en automático se va a habilitar el campo de enviar declaración, o pueden incluso obtener una vista previa para cotejar nuevamente la información que ustedes cargaron con los papeles de trabajo y que esta sea la misma. Entonces, una vez que se hace eso, se da por terminada la declaración y se cumple con la obligación. A partir de aquí ustedes pueden determinar si realmente el cálculo para este régimen es sencillo o complejo, y bueno, no sin antes nuevamente poner a sus órdenes mis servicios de asesoría. Estoy aquí al pendiente. De momento sería todo y espero que este video les sea de utilidad para determinar las obligaciones de ISR en reciclo y de IVA pagos definitivo igual en reciclo. Saludos y es un placer saludarles. Hasta luego.